Ok, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias, Deuteronomio capítulo 6, verso número 4. Voy a ir desarrollando en esta tarde, vamos a ver un poco más de teología, un poquito más avanzada. Vamos a ver la unidad o simplicidad de Dios. Vamos a ver a qué se refiere este atributo y cómo este atributo tiene mucho que ver el cómo vemos el servicio. Y vamos a ver por qué hoy muchas veces los mismos creyentes tienen errores sobre que exaltan cierto atributo de Dios y con ello llegan a un error. Es un error, hermanos, solamente exaltar un atributo de Dios sin tomar en cuenta todo lo que es Dios. ¿Okay? Eso es un error. Y ahorita lo vamos a ver. Entonces, vamos a desarrollar la unidad o simplicidad de Dios. Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. La simplicidad de Dios, hermanos, o unidad de Dios, la vamos a definir de esta manera. La unidad de Dios es un atributo incomunicable. Nosotros no somos uno. Somos varias partes nosotros, pero Dios no es así. Dios es uno. Entonces, es un atributo incomunicable de la esencia divina que se refiere a la unidad absoluta de Dios. Entonces, simplicidad de Dios no significa que Dios es simple. No significa eso. Significa que Dios es uno solo en su esencia. No podemos dividir a Dios en partes. No, Dios es uno. Entonces, para entender este atributo, es que aunque sabemos que Dios se ha presentado como un Dios trino, no es que sean tres dioses. No son tres dioses. Es un solo Dios, y cuando estudiamos las Escrituras, debemos estudiarlo como Dios uno solo. Por eso, hoy en día, exaltar el atributo del amor solamente es un error doctrinal. O sea, decir, es que aquí no hay amor. Bueno. ¿Y piensan que el amor es que solamente Dios es eso? ¿Y dónde queda el orden, la justicia, la ira de Dios, la misericordia de Dios, ¿cómo se llama? Su omnipotencia, su celo, toda esa parte de Dios, ¿dónde queda? O sea, nada más queremos lo que me conviene, que es el amor de Dios. Entonces vean cómo viven sus vidas esas personas. ¿Cómo ponen el servicio? O sea, el servicio, ellos creen que como Dios es tanto amor, que en el servicio nunca debe haber problemas, porque Dios es amor. A ver, sí, Dios es amor, pero también Dios es orden, y el orden que hay en la iglesia hace ver tu desorden. El orden en la palabra hace ver que nosotros estamos desordenados. Vamos a ver otro pasaje. Deuteronomio 32:29. Y hermanos, cuando exaltamos solamente un atributo de Dios y hablamos solamente de ese atributo y no tomamos en cuenta a los demás, el Dios que tú predicas no es el Dios de la Biblia. Es otro. Porque Dios no es así. En todas las Escrituras, tenemos que estudiar a Dios como uno solo. No podemos decir, bueno, aquí se ve tanto la misericordia de Dios. A ver, sí es así. Hay un atributo que se ve más. Pero no podemos dejar afuera otras cosas. O sea, cuando Dios disciplinó al pueblo de Israel, fue con su ira, porque lo tentaron ya muchas veces, pero también Dios los disciplinó porque los amaba. Entonces dices, no creo, porque si Dios los hubiera perdonado, sí los perdonó. ¿Por qué sí los perdonó? No los consumió a todos. Porque Dios podía haberlos consumido a todos.
no los consumió a todos, por amor. ¿Se acuerdan de los reyes? Dice que surgían reyes que eran muy malos. O sea, el rey Roboam era muy malo, el hijo de Salomón. Y después dice, y Dios no quiso quitar la casa de David por amor a David. O sea, por amor la casa de David no fue destruida, pero por amor también tuvo que disciplinar, tuvo que dispersarlos, tuvo que llevarlos a Babilonia. Ese es el Dios de la Biblia, hermanos. No es solamente el Dios de que, ay no, pues es que nada más hay que hablar de esto porque si no, pues la gente se espanta, si no ya no van a querer venir. Le estamos presentando un Dios que no es el verdadero. ¿Ah? Deuteronomio 32:29. Ojalá fueran sabios que comprendieran esto y se dieran cuenta del fin que les espera. ¿Cómo podría perseguir 1 a 1000 y 2 hacer huir a 10,000 si su roca no los hubiese vendido y Jehová no los hubiese entregado? Porque la roca de ellos no es como nuestra roca. ¿Ah? Porque la roca de ellos no es como nuestra roca. Y vean que lo escribe la primera roca en minúsculas. O sea, habla de un Dios falso. No es como nuestra roca. Y aún nuestros enemigos son de ellos jueces. Porque de la vid de Sodoma y de la vid es la vid de ellos. Y de los campos de Gomorra. Las uvas de ellos son uvas ponzoñosas. Racimos muy amargos tienen. Veneno de serpientes es su vino. Y ponzoña cruel de áspides. ¿No tengo yo esto guardado conmigo, sellado en mis tesoros? Mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano. Y lo que les está preparado se apresura, porque Jehová juzgará a su pueblo. Y por amor a sus siervos se arrepentirá. ¿Qué significa se arrepentirá? ¿Como nosotros? No, hermanos. Cuando vemos esa palabra en Dios, significa va a tratar a la gente de otra manera. Va a tratar a la gente de otra manera. O sea, no quiere decir que Dios dijo, no, pues me equivoqué. No. Se arrepintió. Bueno, vamos a tratarlo de otra manera. Ejemplo, Josías encontró el libro de la ley. Y empezó a leer y dice que rasgó sus vestidos y entonces fue a ver a una profetisa. Y la profetisa le dijo, sí, esto va a venir, esta calamidad que leíste va a venir a Jerusalén. Pero por cuanto tú te arrepentiste, no lo traeré en tus días. O sea, va a venir. Eso va a venir, pero me voy a arrepentir, significa no lo voy a traer en tus días, tú no lo vas a ver, te vas a morir y entonces va a venir. Ese es arrepentirse en Dios. Cuando viere que la fuerza pereció y que no queda ni siervo ni libre, y dirá, ¿dónde están sus dioses? La roca en que se refugiaban, que comían la grosura de sus sacrificios y bebían el vino de sus libaciones. Levántate, que os ayuden y os defiendan. Ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. ¿Qué significa que Dios es uno? Que no hay más dioses, hermanos. No hay más dioses. Aguas con eso, porque no, pues sí, es que el espíritu del fuego. No, es que si te hacen un trabajito, el Dios del dinero. A ver. No hay más dioses conmigo. Eso de los dioses del Olimpo, que el cementerio griego, que el cementerio nórdico, eso no existe. No existe, hermano. No existe. No existe el zodiaco, eso es una invención del ser humano. Que tú eres libre, y el otro es Piscis y Acuario y Libra no se llevan. O sea, este tipo de rollos no sirve, no podemos comulgar con eso, hermano. No hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano. ¿Cuántos atributos de Dios hay aquí? Muchos. El Señor controla todo en esta vida, aún las tragedias. Porque cada tragedia, sea que la gente sufre heridas o muere, todo sucede conforme a su voluntad. Todo. Esa es la simplicidad de Dios. Dios es uno. No podemos solamente exaltar un atributo de Dios y ya. Mira, otro pasaje.
Amós 3:5. Fíjate lo que dice este pasaje. Amós 3:5. ¿Caerá el ave en lazo sobre la tierra sin haber cazador? O sea, aquí Amós es para el reino del norte. Y les está diciendo, una de las cosas que a veces tenemos como problema es que pensamos en las casualidades. ¿No? ¿Es casualidad que hayas llegado a esta congregación? ¿Es casualidad que Cristo te haya encontrado? ¿Es casualidad con quién te casaste? ¿Es casualidad la casa que tienes? ¿Es casualidad el trabajo que tienes? ¿Es casualidad? ¿Es casualidad? Híjole, es que este hijo no estaba planeado. Tal vez para ti, pero para Dios no hay casualidades. Por eso dice, ¿caerá el ave en el lazo sobre la tierra si no hay cazador? Pues no, o sea, el ave no va a caer si no le tienden una trampa. ¿Se levantará el lazo de la tierra si no ha atrapado algo? O sea, se refiere a ese tipo de trampas donde ponen el lazo y lo cubren, pisan y lo agarra el lazo y lo deja ahí colgando. ¿Se levantará el lazo? O sea, ¿la trampa se activará si no hay nadie que lo pise? No. ¿Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? ¿Habrá algún mal en la ciudad, dice, el cual Jehová no haya hecho? Ay, ¿a poco Jehová hace algún mal? Es obvio que de pecado, no. Pero hermanos, sí, nuestro Dios se puede poner en contra nuestra. Sí se puede, o sea, eso a muchos no les gusta, pero sí, la Biblia lo dice. Que si entonces te apartares, si te olvidares de mis mandamientos, y sirvieres a los dioses ajenos, y dijeres en tu corazón quién es Jehová, de cierto pereceréis. Y os perseguiré y os esparciré. ¿Dios se puede volver nuestro enemigo? Sí. Eso es Dios, ¿eh? Eso es Dios. Así como Dios nos puede dar un servicio, nos puede llenar de favores y misericordias, también nos puede quitar y nos puede, ¿qué? Disciplinar. También, ¿eh? Porque muchos, no, Dios es amor. Y, o sea, yo no creo que haya sido Dios esto. O sea, es obra de la casualidad, es el karma, hace una limpia de huevo. O sea, le atribuimos las cosas buenas a Dios y las cosas malas, ¿a qué se las atribuimos? Eso no es Dios. ¿Habrá algo que suceda que Dios no haya hecho? ¿Quién le quitó las cosas a Job? Dios. ¿Utilizó un medio? Sí, Satanás. Pero fue Dios quien decidió quitarle todo. Para mal de él, es que esa es nuestra perspectiva. Pero no fue para mal, fue para bien de Job. Entonces, el Señor es el verdadero protagonista en nuestro planeta. Es el verdadero protagonista. A este mundo en realidad no lo manejan los políticos de Washington, o Moscú, o Londres, ni en Bagdad. O sea, todas esas guerras, hermanos, que vemos hoy, ¿están bajo el control de Dios? Obvio que sí. Pero es que no. ¿A poco Dios puede provocar esa guerra? Dios la permite, porque hay algo más grande detrás que Él quiere hacer. Eso es Dios. Tenemos al mejor amigo en el rango más alto, hermanos. O sea, nuestro Dios está en el rango más alto. Él gobierna el mundo para que su pueblo se beneficie. Ese es Dios. Salmo 18, versículo 31. Salmo 18, versículo 31. El problema hoy, hermanos, es que a veces, como ahorita lo dijeron los hermanos que pasaron, a veces confiamos mucho en otras cosas. Y nos olvidamos que no hay Dios más que nuestro Dios. No hay otro. No hay otro, hermanos. Por eso decimos, nosotros adoramos al Dios verdadero. ¿Por qué? Porque no hay otro. Él es el único. Los dioses que los hombres llaman dioses no son nada.
Nada, hermanos, no son nada. Ay, no, pues llevaron mi foto a Catemaco y ahí le metieron un cuchillo y pusieron allí un cuchillo en la tierra para que en mi tierra nunca llueva. ¿Quién es el único Dios? Nuestro Dios. ¿Quién es el que hace llover? Nuestro Dios. No es Tlaloc, ¿eh? No es Tlaloc. No, es nuestro Dios el que hace esas cosas. Dice el Salmo 18:31. Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Qué? ¿Quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? O sea, ¿dónde hay refugio, fortaleza fuera de nuestro Dios? Por eso, hermanos, eso de que no, pues esto, hermano, primero voy a arreglar mi vida y ya vengo a servir. O sea, ¿en qué Dios vas a confiar fuera de aquí? ¿En qué Dios? Porque eso es lo que me estás diciendo. O sea, que vas a arreglar tu vida a base de qué? ¿De ti mismo? ¿De tus rollos? ¿Por la fuerza de mi mano? ¿Eso es lo que estás diciendo? ¿Y dónde hay más roca que nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de poder, quien hace perfecto mi camino, quien me hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis manos el arco de bronce. Que nuestro Dios sea el único, hermanos, implica que Él sea el único digno de ser adorado, de ser servido y de ser exaltado. Él es el único. Él es el único. O sea, nadie más merece nuestro servicio, más que Dios. Nadie más. Por eso menospreciar el servicio a Dios es pensar que alguien más lo merece. ¿Quién más? ¿Quién más lo merecería? Éxodo 23. Éxodo 23. ¿Quién más merecería mi servicio, mi gloria, mi cántico? Nadie, hermano, nadie. No te dejes espantar porque no, es que los dioses del pasado, esos sí, no, son muy poderosos, por eso se han olvidado. Y que los libros ahí oscuros que están allá en la biblioteca de París, ¿no? Por eso no los dejan que los saquen, porque si los leen, pues se pueden desartar demonios muy fuertes. ¿Sí? ¿Será? O sea que nuestro Dios no gobierna a esas entidades, esos demonios, ¿no los gobierna Dios? Éxodo 23. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. ¿Por qué Dios manda todo eso? Porque no hay nadie como Él. Es una falta de respeto a Dios decir, es que Dios es como una vaca. Pues no, no. Es que Dios es como el sol. No, no. Es que Dios es como la luna y Dios es como los cometas. No. Toda la creación es solamente algo que Dios hizo para mostrar su gloria, pero eso no es Dios. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares y a los que me aman y guardan mis mandamientos. El Señor es el único digno de recibir nuestro servicio, nuestra adoración, nuestra acercación, nuestra admiración. Él es el único digno. No hay otro, hermanos. No hay otro. El que tú me digas, no importa. No es que se presentó en una tortilla. La Virgen de la tortilla. La Virgen del... Ahí se presentó en ese árbol. En el ayate. ¿Te imaginas de lo que necesitan esos demonios para convencer a la gente? Un ayate. Que por cierto, el Vaticano no deja que lo estudien, ¿eh? Científicamente no dejan. ¿Por qué? Porque pues, en España no hay registros de ese hombre de Juan Diego. No hay registros, ¿eh? Como que Juan Diego pues, nunca existió. Fíjate, 1 Corintios 8:4. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es. ¿Sí lo sabes bien? Entonces, ¿por qué aún le temes a que no? Pues la vecina es bruja.
Pues que sea el Papa. O sea, qué bueno. No, es que si no te metas con ella porque puede invocar cosas, puede traer al muertito, puede traer a tu bisabuela, a tu comadre ahí que te venga a cobrar lo que le debes. ¿Eh? No. ¿Esos ídolos? Nada son. Entonces, si ya sabes eso, cuando tú te metes allá a la catedral y ves todas esas imágenes, no, siento como que me miran. No, es que me siento como que un peso me están atosigando. ¿Vieron alguna vez esa película de El día final? Era con Schwarzenegger, ¿no? Que era en 1999 y volteado 666, ¿no? Y entonces que iba a venir el diablo y iba a tener un hijo y que no, pero no podía entrar a la basílica. O sea, puros rollos, ¿no? Y los que son incautos, los que no saben, se la creen, ¿eh? No, aquí no puede entrar. Estamos aquí en la casa de Dios. Hermanos, ¿se dan cuenta? O sea, ese tipo de cosas surgen porque no conocemos cómo es Dios. ¿Cómo es Dios? Entonces, cuando entendemos la simplicidad de Dios, sabemos que no hay nadie como Él. Que es el punto equivocado que muchos piensan, que el diablo es igual a Dios. Que se están peleando por las almas. No. Que algún demonio es igual que Dios, lo cual es una gran falta de respeto a Dios. Porque como nuestro Dios, no hay nadie. No hay nadie. Por lo tanto, debemos decir que nuestro Dios es el único digno, el único merecedor y es el único que es conveniente adorar. El único. Por eso, hermanos, al decir que hay algo más importante que venir a adorar a Dios o servir a Dios, el único es totalmente una gran mentira. Una gran mentira, porque ¿qué hay que se compare a Dios? Por eso dijo Cristo: el que ama padre o madre o hermanos o casa o tierras más que a mí, ¿por qué? Porque estás asumiendo que hay algo como Dios. No hay nada como Dios. No. Todo lo que podamos imaginar no se compara a nuestro Dios, no se compara. Entonces, entender la simplicidad de Dios nos dice que nuestro Dios no solo es el creador, sino el sustentador de todo. Dense cuenta, hermanos, todo lo del mundo es dependiente. Todo. El hombre dependemos de lo que surge de la tierra o de los animales. Los animales dependen de la tierra. Y la tierra, pues depende de los ciclos que hay. Los ciclos del agua, cómo la materia se transforma, que haya minerales. Todo es dependiente. Todo en la creación es dependiente, excepto algo. Y no es algo, sino ¿quién? Dios. Cuando entramos con ese argumento, hermanos, a un ateo, el ateo inmediatamente tiene que llegar a esa conclusión. Todo depende de algo. O sea, hasta un cometa, depende de su velocidad, depende de su composición, depende de muchas cosas. ¿Y quién es el que hace que todo esté en continuo avance, en continuo funcionamiento? Dios, pero Dios no depende de nada. Esa es la simplicidad de Dios. Que Dios es Dios con o sin creación. Con o sin mi adoración. Con o sin mi presencia, Dios es Dios. Hechos 17:24. Hechos 17:24. Aquí está Pablo hablando en Atenas, hablando con estos hombres, y les dice algo, ¿no? El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Dios de los cielos y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Vamos a entender eso, ¿no? Dice, ni es honrado
por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Vamos a entender aquí algo. ¿Cuál es el propósito o cuál fue el propósito del templo de Salomón? ¿Cuál fue? Sí, una parte adorar a Dios, pero había otra parte más importante. Su presencia. Su presencia. Su presencia. Eso es lo más importante. Que la presencia de Dios estaba ahí. El templo de Jerusalén, hermanos, era el único edificio donde de verdad la presencia de Dios estaba. Y digo estaba porque después ustedes leen en Ezequiel, ¿no? En Ezequiel, que Dios lo manda al templo y dice, ve por esa hendidura vi a los sacerdotes que adoraban al sol, y en la parte trasera del templo se arrodillaban a las estrellas y adoraban al zodiaco. Dice, ¿no ves lo que hacen estos hombres? Te llevaré a ver cosas más horripilantes. Dice, y veía a las mujeres haciendo ídolos en el patio del templo, vendiendo ídolos, como se veía con Diana de los Efesios. Estos me provocan. Y cuando Dios dejó el templo, ¿qué pasó? La destrucción de Babilonia. Destruyó el templo. Pasaron los años, se construyó un segundo templo, el templo de Esdras y Nehemías, después modificado por Herodes. ¿Y estuvo en la presencia de Dios ahí? Sí. ¿Cuándo? Cuando Cristo fue ahí. ¿Por qué creen que cuando a Jesús lo olvidaron, se les desapareció a María y a José, ¿dónde lo encontraron? En el templo. ¿Por qué será que en el templo? Dice, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. ¿Qué significa eso? No, que Jesús era un prodigio para estas cosas y que a él le gustaba mucho estar allí. O sea, imagínate, yo no creo que a alguno de tus hijos lo encuentres aquí. No, no lo creo que lo encuentres aquí metido, ¿no? ¿A qué se refiere? A la presencia de Dios. Estaba Dios ahí. Jesús es Dios. Estaba ahí. Y después varias veces fue al templo. Fue al templo en la Pascua, en muchos, la fiesta de los tabernáculos. Pero ¿cuándo fue la última vez? La entrada triunfal. La presencia de Dios otra vez en el templo. Pero por eso Jesús lloró. ¿En dónde? En Jerusalén. ¿Por qué? Porque matas a tus profetas y no entendiste el tiempo de tu visitación. O sea, la presencia de Dios estaba ahí. No la entendieron. Jesús murió fuera. Y recuerden que la palabra iglesia significa llamar fuera. Entonces, la presencia de Dios se fue otra vez del templo. Y el templo, años 70, fue destruido. Entonces, ahorita los judíos quieren volver a reconstruir su templo. ¿Para nosotros tiene algún valor que construyan ese templo? No. Ya no. Que lo construyan, está bien. Un hecho histórico tal vez. Pero la importancia del templo es la presencia de Dios. Ya la presencia de Dios no va a estar allí. Porque ¿dónde está? En nosotros. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. O sea, la presencia ya está aquí, hermano. No tiene ningún sentido ese templo. Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Ni es honrado por manos de... Significa, ni la construcción que haga un hombre es lo que Dios representa. Si tú vas allá a Roma, vas a ver el techo de ahí de las muchas basílicas adornadas de oro. Oro que se trajeron de la Nueva España. Ahí está en el oro, todo el oro que saquearon. O sea, que ahí está en el techo de las basílicas. Porque dicen que Dios es así, es Dios lo más hermoso. Mira, todo ese oro no se compara a nuestro Dios. Entonces, hermano, no es el lugar. Es que de verdad nosotros, que su presencia está en nosotros. Y debemos entender eso. Porque muchos sí veces van a criticar, ay no, pues es que hay otros lugares que no, están grandísimos. Eso no es el punto. El punto es, ¿Dios está ahí? ¿De verdad predican de Cristo? Porque ¿de qué sirve el gran edificio si Dios no está ahí?
¿No eso lo presumieron a Jesús? Señor, mira las piedras, mira los edificios. ¿Y qué le dijo Cristo? De cierto os digo, que no quedará piedras. O sea, no importa el edificio, sino la presencia de Dios. La presencia de Dios, hermanos. Por eso la iglesia es el cuerpo de Cristo, porque su presencia está en nosotros. Entonces todas las cosas provienen de Él y son sostenidas por Él. Hechos 17:28, seguimos ahí, 17:28. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. O sea, nada que ver con eso. Nada que ver. Entonces, ¿por qué la gente cree tanto en esa imagen? Y hacen las capillas en la esquina y va sentando una colonia y tiene una virgen ahí toda abierta, grandísima, y allá en Tultitlán la muerte de 10 metros y toda la cosa. ¿Por qué? La respuesta es porque en su gran pecado y ceguera piensan que Dios es así. Pero Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata o piedra. Entonces, si todas las cosas en el universo son dependientes, entonces debe haber algo más grande, que no dependa de nada. Por eso se le llama a Dios, porque Dios, la palabra Dios significa el que ha existido siempre. Entonces, la forma correcta, hermanos, de traducir el principio sería la eternidad. La creación, Dios la hizo para su gloria, no porque necesitara la creación. La creación fue hecha para que Dios mostrara su gloria en algo visible. Pero si no hubiera habido creación, Dios seguiría siendo Dios. Entonces aquí entramos a otro punto, hermanos. Dios no necesita de mí. ¿Por qué servimos? ¿Porque Dios necesita de mí? ¿Necesita de mi dinero? ¿Mi tiempo? ¿Necesita un edificio? ¿Necesita que le compremos muchas Biblias? No, hermanos. Dios sin mí o conmigo, Él es Dios. Entonces, ¿por qué Dios nos permite servirle? Para su gloria. Así como Dios hizo la creación para su gloria, sin que la necesitara, no necesita de mí, pero me hace servirle para su gloria. Colosenses 1:15. Colosenses 1:15. Cristo es la imagen del Dios invisible. Lo voy a leer en traducción viviente ese pasaje, Colosenses 1:15. Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fuesen creadas y es supremo sobre toda la creación. Porque por medio de Él, Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Quiero que se den cuenta, hermanos, cómo lo dice. Y es que está tomando a Cristo y al Padre como el mismo Dios. No están separados. Es el mismo Dios, creando todas las cosas. Cristo es antes de todas las cosas. O sea, es eterno. ¿Y el Padre es eterno? Sí, los dos son el mismo Dios. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. ¿Quién? El contexto habla de Cristo. Ese es el contexto. Pero asumimos que como estudiamos que la Biblia, tomando en cuenta que Dios es uno, ¿qué? Asumimos que el Dios trino estaba ahí haciendo todas las cosas. Entonces, cuando Cristo resucitó, ¿por qué resucitó Cristo?
Muchos dirían, ¿por qué es Dios? Correcto, sí. Esa es la parte de Cristo. ¿El Padre contribuyó a la resurrección? Sí. ¿Cómo? Dando a entender que Cristo justificó los pecados del mundo, por lo tanto la muerte no pudo retenerle, y el Padre dictó que su Hijo es sobre todo nombre. Filipenses 2. Ahí contribuyó el Padre, pero son el mismo Dios. ¿Y el Espíritu contribuyó? Sí, dice Pablo. Y el Espíritu que resucitó a Cristo, nos resucitará también, ¿qué? A nosotros. Entonces, ahí vemos a los tres actuando en un mismo evento, pero es el mismo Dios. Esa es la manera que debemos estudiar la Biblia, hermanos. No podemos solamente exaltar un atributo de Dios porque vamos a llegar a un error. Ese fue, por cierto, el error de los calvinistas. Ellos exaltan mucho la soberanía de Dios. ¿Dios es soberano? Sí. Pero exaltan tanto ese atributo que se olvidan de otros atributos que Dios tiene. Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Él es el principio. Es supremo sobre todos los que se levantan de los muertos. ¿Por qué dice eso de Cristo? Así que Él es el primero en todo. O sea, también habla de los muertos. Lo que les mencioné la vez pasada. Dice, se le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Cristo no tenía nombre? ¿No tenía nombre? ¿Por eso se le dio un nombre o cómo? Porque en ese versículo de Filipenses 2 parece como que Cristo tuvo que hacer algo para reinar. ¿No ya reinaba? Pues sí, dijo Cristo, Padre, glorifícame con la gloria que tenía yo antes. A ver, ¿significa que ahí no es Dios? Aguas con ese tipo de cosas. ¿A qué se refiere ahí Cristo? Glorifícame con la gloria que tenía yo antes. O sea, los testigos de Jehová dicen, es que ahí está diciendo que Cristo no es Dios, va a ser Dios. No, Cristo es Dios. Pero ¿cuál era la gloria? ¿Cuál era esa gloria que tenía antes? Era de un Cristo sin encarnar. Ahora iba a regresar, ¿cómo? Encarnado. Y se le dio un nombre ¿a quién? Al Cristo hombre. Se le dio un nombre ahora por la obra de salvación que Él hizo. Por eso dice en Apocalipsis, y se les dio que cantasen un cántico nuevo, un cántico de redención. Los ángeles no pueden cantar de redención, porque ellos son creados pero no redimidos. Solamente nosotros. Por eso Él es el primero en resucitar y nunca morir. Pues a Dios, así que Él es el primero en todo, pues a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo. Entonces, ¿qué nos debe llevar a entender esto? Bueno, que al estar en la congregación y recibir el llamado de Dios, debemos entender que todo depende de Dios. Y que las cosas que hagamos, es Cristo en nosotros. Es Cristo en nosotros. ¿A qué nos referimos? ¿A que somos títeres? No. Es obvio que no, hermanos, pero el trabajo que realizamos dentro de la congregación, más que una actividad manual y física, es espiritual. Y ese punto, en ningún punto, hermanos, no somos autosuficientes. No somos autosuficientes. Tenemos dependencia. Y esa dependencia debe ser de Dios, ya que si esto no es así, vamos a tener dependencia de otra cosa. Y nuestro ministerio va a ser reprobado. Otros pasajes más y vámonos yendo por la parte final. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y al único Dios verdadero y a Jesucristo. ¿Fíjate cómo lo dice? Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. ¿Quién está hablando aquí?
Cristo, está orando en el Getsemaní. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, el único. Simplicidad. El único Dios verdadero y a Jesucristo. ¿Por qué? Somos uno. Somos uno. A quien tú has enviado. Esa es la vida eterna. Que conozcamos al único Dios verdadero. Esa es la vida eterna, hermanos. Romanos 3:30. Porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Por eso los judíos están perdidos, porque no entienden esto, que Dios es que uno. Ellos creen que se van a salvar porque son judíos. No, si ellos no creen en Cristo se van a ir al infierno. Tienen que creer, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación, al judío primeramente y también al griego. O sea, el judío necesita creer, Si no cree, se van a ir al infierno. Muchos judíos se van a ir al infierno. Efesios 4:3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Vean cómo es uno. Un Dios y Padre de todos, en el cual es sobre todos y por todos y en todos. Uno. ¿Hay diferentes denominaciones? Sí, pero Dios tiene que ser el mismo. Dios tiene que ser el mismo. Si no es el mismo, es una secta. Primera Timoteo 2:5. Esto es un versículo muy conocido. Porque hay un solo Dios y un solo mediador. Uno. Entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. ¿Cuál es el pensamiento hoy del mundo? Hay variedad. Hay variedad. Tú puedes ser lo que quieras. Eso va en contra de la imagen de Dios, que Él es uno. En el caso del hombre y la mujer es que todos pertenecen a uno. Humanos. Uno. Y cuando se une el hombre y la mujer, van a ser uno. ¿Se dan cuenta cómo todo va en ese punto? Uno. Por eso, hermanos, cuando andamos divididos, o cuando tu mente está dividida, o tu corazón está dividido, tú no conoces a Dios. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Un Dios. No hay muchos dioses, uno. Este último verso de un solo Dios y un solo mediador es interesante, porque aquí se resuelve la pregunta de ¿por qué hay tantas religiones? La respuesta es porque cada una de esas religiones no exalta a Dios, exalta una parte de Dios. No exaltan a Dios, exaltan una parte de Dios. Algunos exaltan más el amor, otros exaltan más su justicia, otros exaltan más su soberanía. ¿Eso es Dios? No, Dios no es solamente la soberanía ni el amor. Dios es uno. Entonces, cuando vemos a alguien que solamente toma un atributo de Dios y trata de basar todas sus doctrinas solamente en ese atributo, es un Dios falso. La unidad de simplicidad enseña que la esencia de Dios está exenta de divisiones y partes. Dios no está dividido. La simplicidad de Dios se refiere a la unidad interna y cualitativa de la esencia de Dios. Que Dios está libre de cualquier composición.
O sea, Dios no es 1 kilo de azúcar, medio kilo de canela, no es eso. Dios no es eso. Dios no está compuesto de un conjunto de atributos. Tiene atributos, pero los atributos no lo hacen Dios. Aguas con eso. Dios tiene atributos, pero esos atributos no lo hacen Dios. Dios de por sí es Dios. Cada atributo es igual a su esencia. Por eso les digo, hermanos, solamente decir un atributo de Dios, exaltar ese atributo y dejar afuera a todos, es querer decir que Dios en algún momento se le chispotea más el amor. No, hermanos, no. Todo lo que hay en Dios, Dios lo es. Por ejemplo, Él no tiene amor, Dios es amor. Nosotros sentimos amor, nosotros no somos el amor, sentimos amor. Dios no siente amor, Dios es amor. Es parte de lo que Él es. Él no tiene poder, Él es omnipotente. No es que en algún momento toma una manzana o toma algo y ahí tiene poder. No. Él es omnipotente, o sea, su poder está implícito en Él. No depende de algo, Él siempre lo tiene. No es como nosotros que tenemos fuerzas cuando comemos bien. Ahí tenemos fuerza y cuando no comes y no duermes, tu fuerza se va. O como Sansón, le cortan la melena y ya, se le va la fuerza. Por lo tanto, Dios es amorosamente poderoso y poderosamente amoroso. Entonces podemos decir, para ir concluyendo, cada atributo utilizado para describir a Dios se refiere a la misma esencia de Dios, completa, plena y abundante. Dios no es más amor que ira, ni Dios es más justicia que celoso. No, Él es al mismo nivel. Por eso de que, no es que en el Antiguo Testamento Dios es bien enojón y en el Nuevo Testamento Él es amor. No, es que debes entender que la ira sin justicia y el amor sin enojo no es amor. Por eso, porque aquí no se siente el amor, o sea, es que no me dejan sentarme aquí y yo me quiero sentar allí y si ellos amaran me dejarían. Tú no has entendido. ¿A poco Dios haría eso contigo? No, si Dios me amara, me daría lo que yo quiero. Dios no es así. Señor, déjanos que estemos a tu derecha y a tu izquierda. Ay, sí, mijito, los amo mucho. Los voy a dejar. ¿Dios hizo eso? No. Señor, ¿dónde estuviste? Te andábamos buscando. De cierto os digo que ustedes me buscan porque comieron ayer y se engordaron. Ay, no, ¿cómo Dios le va a dar? ¿Dónde está el amor de Cristo? Si tenían hambre, dales. No, el verdadero amor es decirles la verdad. Trabajad, ahí dice la verdad, no por la comida que perece. Tienen un Dios totalmente equivocado, los judíos. No, si este viniese de Dios, cumplirá la ley. ¿No? Y al ciego, ¿no? Da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. A esa conclusión llegaron. ¿Y qué le dijo el ciego? Pues si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que yo era ciego y ahora veo. Y nunca se ha oído decir que alguien abra los ojos a los ciegos. Nunca se ha oído. O sea, a la conclusión que ustedes deben llegar es que Él es que el Cristo. ¿Cómo me dicen que es pecador? Y lo que hace. No. Nosotros somos discípulos de Moisés. Respecto a ese, quién sabe quién sea. Pues eso es lo novedoso. Dice, que ustedes no sepan de dónde es, y me abrió los ojos. ¿Y qué le dijeron? Tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. ¿Se dan cuenta? Cuando tenemos un Dios que no es uno, vamos a llegar a esa conclusión. ¿Cuál? No, que estudió más la Biblia, ese es un
es un Judas, es un anticristo, este que estudia más la Biblia, porque no se compagina lo que yo creo. Pues lo que deberías hacer es estudiar un poco más, tal vez sí, tal vez no. Pero se dan cuenta, muchos hoy en día tienen un Dios que solamente toman ciertos atributos de Él, o ciertos pasajes de la Biblia. Eso no es Dios. Dios es lo que Él revela en 66 libros. Eso es lo que es Dios. Por eso dice, toda la Escritura, no dice, nada más este libro es inspirado por Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda. ¿Por qué? Porque en toda la Escritura nos habla de los diferentes atributos de Dios, pero eso no es que lo que lo hace ser Dios. Dios es uno, siempre. Entonces, nuevamente, cada atributo utilizado para describir a Dios se refiere a la misma esencia completa y plena y abundante de Dios. La riqueza de la vida divina es incomprensible y la unidad de simplicidad protege esta riqueza al negar que los atributos sean meras adiciones a su esencia o que sean esencialmente distintos entre sí. No, en Dios no hay devenir, no hay divisiones. En Dios no hay divisiones. Él es un Dios viviente, plenamente real. Los atributos son nombres o perfecciones que se refieren al mismo Dios desde diversos ángulos y que se conocen a partir de las obras de Dios. Pero al mismo tiempo no son un agregado, es Dios actuando. Entonces, Dios es numérica y singularmente uno. Por lo tanto, las tres personas de la Trinidad son un mismo Dios. No tres dioses, un mismo Dios. Entonces, hermanos, cuando estudiamos la Escritura y presentamos a nuestro Dios, no es que Dios sea más amor que gozo y que la ira en Él no existe. No, más bien es que nuestro Dios es uno solo. Juan capítulo 14, verso 1, y vamos a terminar con ese pasaje. Espero haber explicado bien este atributo, hermanos, porque es importante. Es importante que conozcamos a Dios en todo. Le dijo Pablo a los Efesios, ¿no? Cuando él ya se iba a ir a Jerusalén y que le esperaban prisiones, dijo, yo hoy protesto que no os he rehuido enseñaros toda la revelación de Dios. Toda la revelación de Dios, ¿no? Entonces, ¿Dios también se revela en la profecía? Sí, hermanos. ¿Es difícil? Sí, también. Pero la iglesia lo necesita también, ¿eh? Porque hay muchos pastores por ahí que dicen, no, yo no enseño a la iglesia porque profecía, porque pues es que no están listos para eso. Tal vez algunos no, pero la profecía también edifica a la iglesia, porque toda la Escritura es inspirada por Dios, hermanos. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Se acuerdan de lo que les dijo Dios a Israel? Israel, ¿vas a llegar a una tierra? ¿Qué? ¿Y vas a habitar casas que no edificaste? Ahí está. Voy pues a ¿qué? O sea, vamos a llegar nosotros a un lugar, a una casa que nosotros no edificamos. Canaán es un símbolo, hermanos, del cielo, es un símbolo, es un símil. Así como ellos llegaron a Canaán y habitaron casas que no edificaron, vamos nosotros a llegar al cielo, a casas que no edificamos nosotros, Cristo. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, o sea, como uno, para que donde yo estoy, ¿qué dijo Juan de la Nueva Jerusalén? Y no vi en ella templo, porque la presencia de Dios estará. ¿Se dan cuenta de la importancia del templo? ¿Cuál es la importancia del templo? La presencia de Dios. En la Nueva Jerusalén no va a haber templo. ¿Por qué? Porque su presencia está con nosotros. No hay necesidad de eso. ¿Y sabéis a dónde voy? ¿Y sabéis el camino? Y dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre, otra vez uno, el Padre, yo,
somos uno, nadie viene al Padre, nadie conoce al Padre si no soy yo, por mí. Si me conocieseis también a mi Padre conocerías, ¿verdad? Uno. Si me conocieseis a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre, nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Hermanos, el milagro que dijo la hermana era un milagro. ¿Quién era el protagonista ahí? Pedro. Por eso le dijo, tanto tiempo estoy con vosotros. Vieron tantos milagros, tantas cosas que hice, tanto que les enseñé y no me conocen. A muchos Dios les va a recriminar en ese día. Tantos congresos a los que fuiste, tantas prédicas que escuchaste, tantos pastores que escuchaste en el internet y no me conociste. Eso es lo que pasaba con ellos. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. ¿No sabes que yo y el Padre uno somos? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiesen al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. ¿Qué significa, hermanos? Que cuando conocemos a Dios, pedimos cosas espirituales. Y sin duda Dios las va a hacer. Ejemplo, ¿se acuerdan cuando Pablo naufragó? Hechos. Y dice, no se preocupen, Dios, el ángel del Señor ha estado conmigo. Y me dijo, Pablo, es necesario que comparezcas ante César. Por lo tanto, no vas a morir aquí. ¿Y qué les dijo Pablo? Dios me ha dicho que se van a salvar todos, excepto la nave. O sea, la voluntad de Dios era que él llegara a Roma. Esa era la voluntad de Dios. ¿Y qué oraba? Porque él pudiese dar testimonio de Cristo en Roma. Y esa era la voluntad de Dios, se lo concedió. ¿Circunstancias pasaron? Sí, circunstancias pasaron. En un canto que vamos a analizar en los días miércoles, hay un canto que hoy ya está mucho de moda, se llama Dios sobreprotector. Y hermanos, ese es un canto que no es bíblico. La sobreprotección es un mal psicológico de una persona que no quiere que a su hijo o a su pareja la toque ni el aire. Esa es una sobreprotección. Una cosa es protección y otra cosa es sobreprotección. Una sobreprotección es que, pues yo casi quiero que casi él no casi ni camine. Se vaya a caer, que no beba, se vaya a ahogar, que no coma, se vaya a atragantar. Es una sobreprotección. ¿Y qué va a traer como consecuencia eso? Hacer hijos inútiles. Dios no sobreprotege, Dios protege. Dios no sobreprotege, Dios protege. ¿Cómo es que Dios protege? Nos libra de situaciones, pero eso no implica que no pasemos situaciones. Ejemplo, Dios permitió que Daniel cayera en el foso de los leones, pero lo protegió ¿de qué? De los leones. Sobreproteger significa que entonces Dios nunca permite que ni lo echaran. Que ni lo echaran. Entonces no, pues como que se escucha muy bonito, vamos a cantar eso de Dios. Eso no es Dios. Eso no es Dios. Y eso a veces lo cantan. Hay otro canto por ahí que vamos a analizar también, que le llaman el ángel de Betesda. ¿Saben a qué se refiere ese pasaje? En que llegaba a un estanque y dice que se movía el agua. Y hay dos razones para no cantar eso. Uno,
Eso era algo de su pensamiento. Ellos creían que era un ángel. Ellos creían. Es como ahorita de que no, pues se movió la silla. No, pues creo que es un duende. Pues eso es lo que tú crees, ¿no? Y número 2, ese versículo no está en los originales. Pues hay un canto por ahí que dice, no, que descienda tu ángel como en Betesda y nos sane. Ay, pero está en la Biblia, puedes cantar eso. Porque la Biblia dice que Dios es tu sustentador y tu sanador. Y cantan eso. Para la gloria de Dios. No, es que no conocen cómo es Dios. Por eso es importante conocer cómo es Dios. ¿Por qué? Porque de esa manera entendemos que Cristo y el Padre uno son, hermanos. Vamos a orar para terminar.